Bienvenidos a su canal favorito de la música urbana y la música en general, La Patana Music. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Iván. Bien, así que recuerda suscribirse a este canal, sígueme en TikTok. Sígueme en TikTok, no estoy bailando ni nada, pero tengo videos súper interesantes y sigan a Patricia en su Instagram oficial. Y coméntenle de una vez también. Bueno, hay una discusión que se ha armado siempre en las redes sociales Y que armamos aquí también. Sí, son cantantes de la nueva escuela del género urbano dominicano, el Alfa El Jefe, que recientemente anunció que se va a retirar. Su retiro. Sí, pero se han armado discusiones en las redes sociales de que si él ganaría más, más que algunos artistas que ya son leyendas dominicanos, no tiene que ser del género urbano. Y lo que decidimos fue compararlo con el artista más grande de la República Dominicana de todos los tiempos. No, claro que Juan sí, Luis Guerra, el más completo. Se ha armado, miren, yo he visto algunas discusiones en algunos videos de Cristian Casablanca intentando decir que el Alfa gana más que Juan Luis Guerra actualmente. Y se lo comen vivo. Que el Alfa gana más actualmente que Juan Luis Guerra. Y se lo comen a Cristian Casablanca. Bueno, es que, por ejemplo, que gane más y que tenga más son cosas muy diferentes. No es que tenga más dinero, es que esté ganando más. Esté ganando más. Bueno, puede ser. Hay puntos a favor y puntos en contra. Pero puede ser que en una semana él gane más, pero Juan Luis Guerra, lo que se gane el Alfa en una semana, se lo gane en un día. Puede ser en streaming. Al Alfa le puede ganar más, pero en los conciertos. En concierto, un concierto de Juan Luis Guerra es más caro que un concierto del Alfa. Ahora hablemos de cuánto tiene Juan Luis Guerra sin hacer un concierto. Ustedes, por ejemplo, tienen pensado que Juan Luis Pero él hace fiesta. Déjame hablar. ¿Ustedes creen que Juan Luis Guerra tiene conciertos todas las semanas? No, pero hay fiestas privadas que cubren eso. Juan Luis Guerra no se presenta. Juan Luis no se presenta desde febrero, no tiene una presentación. No tiene una presentación porque tú no la has visto, pero ¿y esa gente rica que andan? No, te estoy diciendo la real. No tiene una presentación desde febrero. Tiene sus próximos tour, lo tiene en octubre o noviembre. Lo tiene. Todos los artistas de Juan Luis Guerra que cantan tienen grupo aparte. Cada día ganan. Se juntan menos. Ok, el Alfa se va a retirar, tiene su tour en estos días. Cuando hablamos a nivel de gira y conciertos, no, el Alfa no gana más. Es imposible, el que quiera decirlo, eso es mentira. Pero a nivel de plataformas digitales, el Alfa se lo lleva enredado en los pies. Se lo lleva. ¿Por qué? Unos cuantos puntos que tenemos que tocar. Lo primero es la alta frecuencia de lanzamientos de canciones. Juan Luis Guerra dura 1 año y hasta 1 año y medio para lanzar canciones. Y te promociona el disco completo. Sí, no se lleva los views que se lleva el Alfa en una canción, aunque sea un dembow que no se pegó. Una canción de Juan Luis Guerra que se pega fácilmente no se lleva mucho con una del Alfa que pegue también. Deberíamos ver las comparaciones. La monetización en el género urbano, que están y las plataformas digitales, que son mucha independencia. Juan Luis Guerra tiene contratos que se tiene que dividir con su compañía. Y que cuando viene a ver por ser cristiano tiene que dar su % también. En enero fue la última. Ya tú sabes. Entonces tiene que dar su %. Entonces el Alfa lo buscan para muchísimo lo que son festivales, otro artista que tiene canciones con él tiene que buscarlo y todas esas cosas. Vamos a poner la independencia artística, que es uno de los puntos más favorables a favor del Alfa, que es un artista independiente, no tiene un contrato con una compañía, una multinacional, se dice, sino que le dieron un dinero para que promocione su álbum y estas cosas, tiene que pagarlo lentamente. Hay otra cosa tócalo. que poner en cuenta, y es que el Alfa vendió el 70% de su catálogo. Sí. Juan Luis Guerra no. Pero lo tiene una compañía lo tiene Sony. Sí, exactamente. Así que esos son puntos que hay que tener en cuenta. Lo que digo es que a nivel de plataformas digitales, el Alfa se lo lleva enredado, se lo lleva entre los pies, ganancias, plataformas, Spotify, YouTube. Cuando no llega ni a la mitad de lo que gana el Alfa. Te lo estoy diciendo. Y por la independencia de compañía, el Alfa también se lo llevaría. Ahora, a nivel de conciertos, no hay comparación. Claro el Alfa no. tiene que y a nivel de que a lo mejor por la misma mentalidad del Alfa y de Juan Luis Guerra, uno tenga
guardado, una fortuna acumulada. Juan Luis Guerra más grande que la del Alfa. Además, tú puedes ver hasta la misma, tú sabes que no es el mismo estilo de vida, pero la calidad de vida que lleva el Alfa, tú puedes notar que el hombre está súper bien. Juan Luis no tiene Bugatti. No, yo te estoy diciendo, él tiene su dinero, pero Juan Luis no tiene Bugatti. Pero él no frontea como el Alfa. Sí, pero un Bugatti no te da. Juan Luis no tiene Bugatti, el Alfa tiene 2. No te garantiza que tú seas millonario. Que no. Bueno, no, porque ya eso tú lo gastaste. O sea, en Casablanca que andaba en un tro de carro rarísimo. Pero que andaba en muchísimos carros raros, no se montó en un Bugatti. No, lo que digo no lo montó el Alfa al lado. Lo que digo es que eso no te garantiza de que tú tengas dinero en físico. Tú tienes una inversión que ya sería un gasto. Cuando tú inviertes tu dinero en un carro, se convierte en gasto. Ok. Entonces ya no es dinero, porque tú tienes que mantener eso. Pero le está yendo bien. Aquí nadie tiene Bugatti. Él hasta se va a retirar de tanto que tiene. Y Juan Luis Guerra sigue haciendo conciertos. Él se va a retirar. Él se va a retirar porque quedó calvo, parece de estrés. Y tiene dinero. Juan Luis Guerra no se ha puesto su pelo y el Alfa. Juan Luis Guerra sí. Sí, lo puso. Pero no estamos comparando la calidad de música en ningún momento para que no vengan a decir que no puede comparar. No. No estamos comparando la calidad de música, estamos comparando las ganancias en plataformas musicales y conciertos, ya lo dije. Plataformas musicales, el Alfa se lo lleva. No, y estamos claros de que aquí en República Dominicana consumimos más el dembow y la música urbana que la música el merengue. Gana 20 pesos aquí en República Dominicana. Claro que sí. Y llena conciertos. Claro que sí. Claro que sí, llena los conciertos. Hace mucho que Juan Luis Guerra lo cobró. Sí. Así que también déjanos tus comentarios ahí. Vamos a ver tu opinión. Hasta la próxima.